Yo soy Perla María Montaño, soy directora del Centro de Oración del Sagrado Corazón y quiero invitarles a nuestra clínica de codependencia, que en esta ocasión va a ser presencial. Esta clínica se va a llevar a cabo del 8 al 12 de noviembre. El costo de esta clínica es de 10,000 pesos e incluye hospedaje, alimentación y todo este trabajo personal. ¿A quién estamos invitando? Pues a cualquier persona que haya tenido experiencias difíciles en su vida y que en el día de hoy se sienten de alguna manera heridas. Esta clínica se trabaja en pequeños grupos y está impartida por los especialistas de aquí del centro de oración que ustedes ya nos conocen. Les invitamos a que participen. Estamos muy contentos de realizar, de veras, después de estos tantos años, este taller que es presencial. Los invitamos con muchísimo gusto. Hola a todos, hola mi querida Marie, otra vez juntas en este ciclo nuevo que nos da pues entusiasmo, mucho interés y muchos deseos de que todo mundo se contacte, se conecte para que nos platique y nos comparta pues lo que va brotando, porque creo que estos son temas que nos hacen brotar muchos pensamientos, muchas cosas que hemos vivido y que quizá no les hemos dado nombre, ¿no, Marie? Así es, Cristi. Y yo les vuelvo a repetir a nuestros amigos que nos ven en el YouTube que para mí siempre fue muy clave esa palabra que dice el doctor Carl Menninger, que tenía una clínica de enfermedades mentales en Kansas, que considera que muchas de las personas que padecen enfermedades mentales y espirituales es porque no tienen conciencia del pecado, porque no reconocen lo que hacen mal, porque justifican todo lo que hacen, y entonces no hay un lugar en donde colocar ni una manera de salir de ese hoyo que ellos mismos se van formando y acaban en una enfermedad mental. Entonces, pues decidimos hacer esta serie como para hacer un poco de conciencia de dónde salen y qué relación tienen con esto las actitudes que vemos en la codependencia sobre todo. Eso me parece muy interesante y pues sigue siendo lo nuestro, Marie. Así. Cómo se va entrelazando eh, toda nuestra forma de dar nuestros talleres, de los objetivos del centro de oración, que es que en función, si tocamos nuestras raíces, si tocamos nuestras heridas, podemos entonces crear mucha conciencia de por qué de pronto caemos en tal cosa que ni nos imaginamos que podíamos caer en un momento dado. No sale de la nada un mal comportamiento, no sale de la nada un pensamiento destructivo, no, sale de esa raíz, de esa historia nuestra. Fíjate que ahí me recuerda mucho, Marie, eh, también la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, como cuando confesaba, él siempre, su pregunta era, ¿esto a qué te lleva esto? ¿Qué te hace recordar? ¿Cómo fue que empezaste a tener esta conducta? Como que siempre llevaba a San Ignacio esa forma de tocar la raíz, ¿no? Lo que nos hace iniciar una conducta que luego se vuelve en algo que repites y repites y cada vez incluso eh, necesitas más de esa conducta. Hoy vamos a hablar de uno de los pecados que, bueno, desde el nombrecito, y bueno, yo se los confesé la primera vez que entré a este ciclo, que bueno, los nombres yo creo que me recuerda, hablando de raíces, pues cómo me dieron el catecismo, cómo la primera vez que yo de joven, de adolescente, oí lujuria, bueno, se me vinieron, bueno, unas cosas tremendas de miedo de caer en la lujuria como si
¿qué te diré? Como si pocas personas cayeran en eso, pero la verdad es que ahora que lo entiendo más y lo vamos a ir explicando, María, cómo todas de alguna manera, todas y todos, podemos caer en pensamientos o en actos que tienen que ver con la lujuria, ¿no, María? Claro, Cristi, porque hay que ver qué es la lujuria. Exacto. La raíz por la que tiene la lujuria es una cosa puesta por Dios en nosotros, que es el deseo de comunión. Y bueno, el deseo de comunión no tiene nada de malo. Lo malo es lo que hemos ido desvirtuando el verdadero deseo de esa comunión, amar y ser amados. Santa Teresa decía que la mayor pobreza del ser humano era la soledad y el no ser queridos por nadie. Y bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que eso está a la orden del día. Gentes abandonadas, aisladas, que no, pues nadie las quiere y no quieren a nadie porque han decidido aislarse o porque ya no tienen parientes y no hay quien vea por ellos. Y por eso es tan importante encontrar un lugar en el que puedan ser aceptados y queridos, porque esa necesidad está puesta por Dios en nuestro corazón. Y la forma natural de saciar esa necesidad de comunión, pues es el matrimonio, la atracción entre hombre y mujer. Ese es un deseo que ha sido puesto por Dios en Un nosotros. deseo legítimo, Legítimo. ¿no? Y Pero la además lujuria como... nos engaña, Cristi. La lujuria nos engaña en este deseo de comunión porque creemos que el contacto físico es suficiente para lograr este deseo de comunión. Y este deseo es mucho más profundo y abarca muchos más aspectos que el aspecto físico. Porque Pero ahí entonces, nos quedamos en la parte corporal, en la parte de claro. satisfacción. Ajá. Entonces, ¿qué sucede, Cristi? Que convertimos a las personas en objetos de placer. Yo estoy contigo y esa comunión, yo no pongo nada de mi parte para esa comunión, simplemente yo satisfago mis necesidades. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues separa el cuerpo del alma. Y Y entonces suceden fíjate, las sí, cosas que María, suceden, buscar el placer por el placer y no por exacto. el deseo de comunión. Y ahí entonces entra esta parte tan conocida por nosotros, porque la hemos estudiado tantísimo y nos sigue dando mucha información y mucho conocimiento, entre esta parte de que en la medida en que si satisfacemos nada más la parte corporal a través del placer, ¿no? Entonces nos quedamos ahí atrapados en una adicción. Así ¿Por es. qué? Porque eso me hace sentirme, pues precisamente no sola, me hace sentirme bien, me hace sentirme que puedo abandonar por un momento ese miedo a la soledad, ese dolor de estar sola, de no tener ese dar y recibir, porque finalmente el amor es ida y vuelta, ¿no? Así es, Cris. Entonces, qué fuerte, pero qué importante cuando nos damos cuenta que al estar tocando esto, y ahí es a donde te decía yo hace rato, María, entonces todos de alguna manera entramos en este tipo de placeres lujuriosos, aunque suene muy feo, que mejor me quedo nada más en el placer, mejor me quedo nada más en esta etapa primera que no me lleva a lo que Dios quería, ¿no? A esa unión, a esa común unión con alguien que me haga sentirme plena, libre, sino me quedo, me conformo, porque me da miedo seguir adelante, ¿no, María? Entonces me conformo Así con es. esta etapa como zona de confort, ¿no? Sí, sí, fíjate. Y es una cosa en la que no nos damos cuenta que si llenamos hasta cierto nivel esa necesidad en una forma física nada más,
todas las necesidades de realización, de autodescubrimiento, de profesionalismo y no digamos de trascendencia, ni las rascamos, Cristi. Nos quedamos en un nivel puramente humano, puramente básico, y entonces las necesidades que hacen que te superes como ser humano no nos interesan. Y entonces viene lo que tú decías, la adicción. Y últimamente bueno, hemos descubierto nosotros, porque hemos estado trabajando en esto hace muchos años, pero la mayoría de las gentes pues recién oyen acerca de lo que es la adicción sexual y lo que es la adicción al romance, que no es más que esta satisfacción de un deseo de comunión, pues en una parte muy ínfima, en una parte muy limitada, muy física, y sin importarte nada lo que emotivamente o intelectualmente y espiritualmente te pueda compartir la otra persona, no te interesa. Y por eso el adicto sexual no le importa con quién está ni cuántas parejas pueda tener, lo que quiere es satisfacer su necesidad física y se acabó. La otra persona es nada más su objeto de placer. Fíjate, y podemos como también ver niveles en estos conductas o en estos deseos de quedarnos en el placer, nada más en el placer físico, en una pareja, ¿no? Incluso en un matrimonio. Si nos quedamos en ese nivel, y yo creo que la mayoría de las parejas creen que que ese es el nivel de la sexualidad, que ese es el nivel de esta relación corporal en un matrimonio. Y no pasan a lo siguiente, como tú dices, a ese amor comprometido de común unión, no solamente corporal, sino como que yo siento que es como la puerta para ir subiendo otros niveles de común unión, ¿no? Claro. ¿Cuántos matrimonios, yo me pregunto, y ustedes pregúntenselo ahorita, nos hemos quedado en muchos momentos en esa etapa, en nuestro matrimonio, en nuestra vida sexual, ¿no? Cuando nosotros escuchamos las quejas de las personas que tienen conflictos en el matrimonio, Cristi, bueno, la mayoría se quejan de falta de comunicación. O sea, no hay realmente comunicación ni a nivel intelectual, mucho menos a nivel de sentimientos y a nivel espiritual. Y cuando el deseo que puso el Señor en nosotros es de unión completa, lo otro es una tergiversación de los fines de esta unión, de este matrimonio, ¿no? Y entonces por eso se fracasa, porque no se están tratando de llenar y satisfacer en el otro sus necesidades. Yo satisfago las mías y lo que tú quieras, pues a mí no me interesa. Entonces, Fíjate, esto es clase de unión. qué dolor exactamente en un matrimonio eh, que se contacte esa sensación de que nada más mi relación sexual es a nivel corporal, es a nivel de placer y muchas veces ni siquiera del mío, sino nada más de mi pareja. O sea, que mi pareja ni siquiera busque el placer que yo logre un placer, sino basta con que, porque entonces la mirada es egoísta, ¿no? Es, Como tú dices, o sea, con con que que yo lo yo, logre, que tú lo logres o no, no es mi boleto. exacto, y entonces, ¿cómo se siente uno? Tanto el hombre o la mujer, ¿no? Te sientes usado, Así ¿no? es. De alguna manera ahí está esa parte de estar usando es este principio tan hermoso que es la común unión, pero pues en una forma muy limitada. Y fíjense, aquí me pone alguien que la lujuria se monetiza a través de las redes sociales. Hay páginas donde se paga una suscripción mensual, donde hombres y mujeres se desnudan para el placer
de quienes lo pagan y quienes lo ven. Imagínense cómo se ha trastocado, cómo se ha transformado en algo pues muy, muy vulgar, muy bajo, pues muy animal, yo digo, ¿no? Muy animal. Y fíjate, Cristi, que por desgracia es uno de los negocios más rentables del mundo, la trata de blancas y la trata de niños con fines sexuales. Es increíble, increíble que se viole en esta forma el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo humano, en la búsqueda de placer, además de hacerlos esclavos y de ser objetos para quien pueda pagarlos. ¿Cuántas veces pues se venden las personas, son privadas de su libertad para conseguir que otros las utilicen y paguen por hacerlo? De veras es un dolor y es una pena que se haya tergiversado en esta forma los Exacto. fines de un deseo natural y hermoso que Dios ha puesto en nosotros, que es el de la comunión. Fíjate, dice esta persona que me está comunicándose en este momento para contribuir a este tema, que por ejemplo las chicas que aparecen en estas páginas ganan en promedio en México más de 30 millones de pesos al año. México es el primer lugar de consumo de pornografía en el mundo. Qué vergüenza. ¿Ustedes se habían imaginado que la pornografía tiene que ver con la lujuria? ¿Tiene que ver con este objetivo original trastocado, ¿no? De esta necesidad de hacer contacto, de sentirte vivo, de sentir que estás compartiendo con alguien a estos niveles, Marie. Sí, y fíjate que sigue exactamente el proceso de cualquier adicción, porque la pornografía, porque la lujuria empieza en la mente, en el pensamiento. Muchas veces tarda mucho tiempo en volverse una realidad física, pero en tu cabeza, a través de la pornografía, tú estás creando objetos de placer y estás creando sentimientos y sensaciones en tu cuerpo, pues que no son los normales ni los adecuados, ni es comunión con otros, sino estás tú solo o tú sola. Entonces, nada que ver con el fin para el que fue puesto en nosotros ese deseo de comunión, ese deseo de estar con otros y de estar con una persona en particular. Y es además una adicción muy difícil de vencer porque es muy fácil. Lo tienes a la mano, cualquier teléfono te sirve para eso. Claro. Hay otras adicciones, aún el alcohol no es tan fácil, tienes que salir, tienes que comprarlo. ¿Y sabes qué? Que como, y ya se han de haber dado cuenta muchísimos, yo cuando me di cuenta, bueno, fue así como un descubrimiento para mí, que cuando tú buscas un tema en internet, en las redes sociales, en ese momento ya te captaron que te interesa ese tema. Ya puede ser un vestido, puede ser un alimento, un tipo de alimento, pero también puede ser este tipo de temas de pornografía, y entonces te empiezan a llegar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y entonces aumenta, como tú decías hace rato, aumenta esta necesidad de cada vez necesito más de esto, porque en el fondo, si nos vamos al fondo del fondo, sí, ya creaste una adicción, pero en el fondo del fondo lo que estás necesitando es sentir el contacto espiritual, emocional, humano de los demás, porque Que no nacimos. obtienes a través del pecado de lujuria. Exacto, exacto. Porque el amor es apertura al otro, es un don de ti mismo hacia el otro. Y eso te engrandece, te hace crecer y te hace ser una persona mejor. En cambio, el otro
es egoísta, se centra en tu amor propio y en tu propia satisfacción. Eso no te hace crecer para nada. Simplemente caes en una adicción. Así es. Y No entonces, Marie, dejarte. encontrándonos en esta bifurcación, en este punto en que ya nos empezamos a dar cuenta de dónde viene esta adicción, estas conductas que ya no puedo detener y que a lo mejor no les había yo puesto nombre, pero que ahora estoy tomando conciencia de ellas. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a salir? Si ya tomamos conciencia, estamos tomando conciencia, pero ahora, ¿cómo revertimos esto que nos está pasando en nuestra vida y que cada día en este mundo en el que estamos viviendo y en el que están nuestros nietos? O sea, yo pienso mucho en nuestros nietos, Mari, en la gente joven. Obviamente los adultos estamos también metidos en esto, pero ¿cómo podemos revertir a nivel familiar, a nivel de ambientes en los que nos movemos? ¿Cómo podemos revertir esto, María? Pues mira, una de las formas es la modestia, que es pues un término pasado de moda aparentemente, pero que siempre está vigente, que es la modestia en las costumbres, ¿no? El tú vestirte y arreglarte para estar linda y arreglada y bien vestida y todo, pero no te arreglas para atraer las miradas lujuriosas del varón, o al revés. Eso es importante. Y tiene que ver mucho con la castidad, que la castidad es muy mal entendida, porque la castidad no se refiere a no tener relaciones. Dentro del matrimonio, la castidad es muy distinta que la que se le puede exigir a una mujer soltera o a un hombre soltero. No hay ninguna razón por que eso haya cambiado y que las costumbres hayan cambiado. Simplemente no quieren barreras, no quieren obstáculos para obtener el placer que quieren. Y entonces les da lo mismo cambiar de pareja, dormir con quién sabe cuántos novios. Y lo único que están haciendo es faltarle a su cuerpo, ¿no? A la dignidad que es, que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Sí, qué Tú importante. no buscas la castidad en tu vida de soltero o en tu vida de matrimonio, que es la búsqueda del amor mutuo, no vas a lograr revertir. Y bueno, en los casos en que ya sea una adicción, no hay más que tratarlo como una adicción. Yo me acuerdo que cuando fuimos a un entrenamiento, ¿te acuerdas tú, Cristi? Porque fuimos juntas a un entrenamiento en la clínica de adicciones de Meadows. Una de las cosas que más te pedían de los requerimientos era tu vestido modesto, sí, de lo que hablábamos, de la modestia, tu vestido adecuado. ¿Por qué? Porque dentro de la clínica habían en tratamiento muchos adictos sexuales. Y tú ibas a un entrenamiento, pero estabas y comías con todos. Entonces, no es una cosa religiosa, es una cosa de la vida diaria, normal, el vestirse adecuadamente, el no tratar de provocar. Y la verdad, Cristi, es que pues, a veces hasta en nuestra misma familia vemos que se ponen unas falditas y unas cosas que dice uno, esto no es modestia, Sí, es una tienes forma razón. inadecuada de arreglarse, es una forma inadecuada de tratar la dignidad de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una de Entonces, las cosas sí. importantes. ¿Mm? Y fíjate, María, yo estaba pensando en la prevención también en las familias, ¿no? Qué importante cuando podemos promover en los nietos, en los hijos, cuando todavía los tenemos en casa, adolescentillos, niños, este tipo de conversaciones en los que
propiciamos la cercanía emocional, espiritual, ¿no? El La otro amistad. día presencié, bueno, no presencié, estuve formando parte de esto y me pareció muy bonito. Estuve en un grupo con amigas de toda la vida y estuvimos conviviendo como 5 días completos, nos fuimos de vacaciones las amigas de toda la vida. Y una de ellas llevaba un pues, tipo juego, pero en realidad era algo muy hermoso porque lo que propiciaba era, teníamos un cacharrito en el que había mensajitos, entonces cada quien tomaba un papelito y entonces el papelito te hacía preguntas, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me tocó, eh, dime, platícanos, ¿qué, qué, 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 qué cosas de tu abuelo te gustaba mucho que compartiera contigo? Ese tipo de preguntas nos fue llevando y a otra le hacía otra cosa de con qué hermano te llevaste mejor y por qué. O sea, ese tipo de preguntas que te hacen reflexionar, sentirte que vas a ser escuchado, que vas a ser atendido, que te va a dar amor, que te escuchen, que vas a estar atento a lo que diga la amiga. Qué importante es de verdad satisfacer ese primordial objetivo, ¿no? De Dios para nosotros, la común unión. El que sea satisfecho es ese gran anhelo que tenemos todos de sentirnos unidos por un tema, por un acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, Navidad, ahora que ya estamos más cerquita de la Navidad, yo les sugiero que de verdad hagan ese tipo como de jueguitos, que no son juegos, la verdad es un pretexto para que la familia se una, para que sean satisfechas realmente las necesidades básicas espirituales que tenemos de sentirnos unidos, de sentirnos cerca, ¿no? Propiciar esto con los niños chiquitos, con los jóvenes, con los adultos, con la pareja. ¿Hace cuánto que como parejas no tenemos este tipo de conversaciones, ¿no? Que te pueden ayudar a, a sentirte unido de otra manera, no nada más de una manera física, sino, ¿no? Que te cuente, por ejemplo, que le cuentes algo a alguien de cuando tú eras niña. Qué rico nos sentimos, ¿no, María? Cuando estamos juntas, cuando empezamos a platicarnos de nuestras infancias, ¿no? Yo creo que ese amor, esa relación de comunidad es algo que llena muchísimo esta necesidad de comunión del ser humano. Esas amistades profundas, verdaderas, en las que de verdad no te estás buscando a ti misma, sino estás buscando compartir con el otro, con la otra, son las que están llenando los vacíos que tú puedas tener en un determinado momento. Entonces, procurar ese tipo de cosas es importante. Yo recuerdo que para mí fue muy importante los grupos de novios que mi marido y yo coordinábamos recién casados. Eran cursos de 6 meses, de 7 meses, y a veces los chicos nos pedían más tiempo, supuestamente de preparación al matrimonio, pero les pedíamos que fueran un año antes de que se pensaran casar para que tuvieran tiempo, pues, de saber si eran el uno para el otro. Y se trataban muchos temas, no nada más los temas que se tratan en un fin de semana, que supuestamente es la preparación al matrimonio, sino tratábamos a profundidad muchos temas. Y hubo una pareja, por ejemplo, que dijo, no, yo hasta aquí, y terminaron como 2, 3 meses. A los 3 meses volvieron
Y entonces compartieron con todo el grupo cómo una de las preguntas o uno de los temas los había hecho preguntarse tantas cosas, cuestionarse tantas cosas que daban por sentado que había sido la riqueza más grande de su noviazgo. Él murió cuando cumplieron 50 años de casados, imagínate, cuando estuvieron a punto de romper de novios porque se dieron cuenta que había cosas importantísimas en las que no estaban de acuerdo y hasta que no lo trabajaron y no lo dialogaron y no lo discutieron, llegaron a soluciones adecuadas para los dos. Entonces, todo lo que nosotros podamos propiciar de amistad, de comunidad, todo eso va a contrarrestar todo esto de la lujuria, fíjate, aunque parezca que no tiene que ver una cosa con la otra, sí tiene que ver, porque en el Por fondo, supuesto, la lujuria no es más que ese deseo de comunión. sí. Y qué pena volver como a repetir que uno de los escenarios más socorridos actuales de todos los días en el mundo actual es la pornografía. Sí. Aquí nuestro productor nos está diciendo que la adicción a la pornografía es más fuerte que el de las drogas, según estudios psicológicos Sí, actuales. Entonces, yo creo que la pornografía nos está dando el nivel de necesidad mundial de ser eh, compartidos en comunión nuestra vida, nuestros asuntos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ahí está el fondo. Si queremos prevenir, tenemos que ser más cercanos, ¿no? Y no Aún en el tengan miedo, aspecto, no perdón, tengan miedo de abordar esto. María y yo quiero hacer como una invitación a que no tengan miedo a abordar esto. Actualmente, si sienten que están en esta situación, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, no tengan miedo de abordarlo desde el punto de vista de sacramento, ¿no? De la confesión, pero también desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico. Pidan ayuda, porque en el fondo no es que ustedes sean malos, porque yo creo que en el momento en que dices, híjole, sí, o sea, yo soy lo peor de lo peor porque estoy metida en esto, como que ya te cierras las puertas y como te da tanta vergüenza, pues entonces mejor te quedas ahí sumido y cada vez te sumes más. así es. Y aún dentro del matrimonio, Cristi, hablar de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que tú esperas de tu relación sexual, en lugar de callarte y estar insatisfecho y ir a buscar luego en la pornografía lo que no encuentras en tu casa, ¿no? ¿Por qué es? Porque no se habla, porque no se comunica, porque no se dice qué quieres, qué sientes, qué necesitas. Exacto. Y fíjate qué bueno que lo tocas, María, porque yo desde hace rato estaba pensando, también ha entrado esta lujuria en esas conversaciones entre parejas, entre matrimonios, que empiezan a pedir cosas muy extravagantes, que empiezan a pedir él a ella o ella a él, cosas que ya pegan en la perversión, pero que se Así, están viendo normales porque las películas nos lo enseñan, porque los videos nos lo enseñan, porque bueno, pues todo está bien, ¿no? Con tal de que tú te sientas bien en tu matrimonio y si él te pide tal cosa, pues ¿por qué no? Y espérense. Ahí yo creo que el discernimiento y lo que tu cuerpo también te dice, si esto me lo está pidiendo mi esposo, pero a mí no me gusta, o me hace sentirme mal, o me hace sentirme usada o usado, pues también hay que hablar de esto, ¿no, María? claro, claro, eso es bien importante, el sentirse la libertad de que, pues, y esas cosas te las piden, ¿por qué? Pues porque las han visto en la pornografía,
porque las han visto en las determinadas películas para, ¿qué? Doble C o no sé cuál es la categoría, pero es que ahora te ponen en una película que dice 13 años y más, cada cosa que dices no es posible, y te quieren mostrar eso como el amor. Eso no es amor, no es amor, dista mucho de ser el amor. O pon tú, no, amor, que hay que ser libres, hay que, ¿no? Hay que gozar la vida. Entonces, pues órale, ¿saben qué? Eso nos está muchas veces distorsionando, porque eso no es la vida, eso no es la libertad, pero nos están confundiendo con todo este tipo de filosofías o de, ¿no? De que, pues, órale, si te lo pide tu esposo o si te lo pide tu esposa, está bien. Y no todo tampoco, porque tú estás, como tú Lo que dices, va también. contra ti, contra tus sentimientos, contra tus sensaciones, no puede estar bien. Lamentablemente, dice nuestro productor, hasta en las escuelas ponen a los niños, hasta en las escuelas ponen a los niños de kinder o de los primeros años de primaria a bailar este tipo de movimientos que son verdaderamente movimientos muy, muy Seductores, poco, muy sí, provocativos. seductores, provocativos, en los que no se siente como el respeto al cuerpo, como tú decías hace rato. Yo creo que eso también es algo que tenemos que promover en nuestras casas, en nuestras familias. Ama tu cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes amar a tu cuerpo? Pues respetándolo, ¿no? Porque Así si es. no, bueno, pues da igual el tipo de movimientos que hagamos en los bailes. A mí, la verdad, eso, a lo mejor ustedes van a decir, es que es un par de señoras grandes que todo lo ven, todo lo ven ya como, ¿saben qué? No. Tenemos mucha experiencia también de vida. No nos vean nada más como, pues ya, como son personas grandes, todo les asusta. No, Es Cristi, que pues es que hemos visto el estrago que causa en las personas que vienen a consultarnos. No es de la nada que lo sacamos. Señoras que se sienten verdaderamente frustradas, enojadas, dolidas y sintiéndose eh, rebajadas por acceder a demandas del marido que no van con su naturaleza. No se vale. y con tal de que no se te vaya, aguas. Con tal de que no se te vaya el marido, pues entonces empiezas a exceder y al rato tú ya estás en la pornografía tanto como él. O viceversa, ¿eh? No quiero hablar nada más de que él es el que propicia, también ellas propician todo esto en ellos, ¿no? Así es. Actualmente para poder tener una pareja, los jóvenes, yo veo cómo se ofrecen tanto ellas como ellos. Eso es lujuria también, Claro, y ¿no? entonces la niña que es modesta, que es casta, es mirada como tonta. Pero sepan que esas son las que mejor se casan. Es verdad también eso. Todavía hay muchos jóvenes que aprecian lo que es esa castidad. Ujú. Sí, porque en el fondo, si has aprendido a escuchar tu cuerpo, en el fondo sabes, tanto como mujer y como hombre, sabes lo que es normal, lo que está bien, lo que te hace sentirte en paz, lo que te hace sentirte pleno y lo que no, Así ¿no? es. Sí, pues tenemos la ley natural dentro de nosotros. La ley natural dentro de nosotros. Pero mira, María, estás tocando algo bien importante. ¿Cómo podemos promover escuchar esa ley natural? Ya desde nuestro punto de vista como de centro de oración, ¿qué hemos aprendido nosotros a ver
para poder estar como más cerca de esa ley natural y no dejarnos llevar, porque de verdad, o sea, simplemente las letras de las canciones que están oyendo todo el día los jóvenes y los niños. O Sí, sea, no. nos lo están mete y mete y mete. ¿Cómo le podemos meter, no meter, cómo le podemos promover a nuestros niños y jóvenes que aprendan a escuchar esa ley natural, María, que está dentro de Pues nosotros? mira, Cristi, nosotros utilizamos mucho todo lo que es el enfoque bioespiritual, que es el tomar contacto con tu cuerpo, y tu cuerpo te va a decir algo que le repugna, o algo que le agrada, o algo que está bien. Es una Desde forma. la comida, ¿verdad, María? Yo me acuerdo mucho de lo que nos platicabas de Manuel, tu hijo, Sí, cuando se acercaba que vaya, iba al súper, ¿no? a Y los que, mostradores ajá, pasaba así despacito, despacito, sintiendo que sentía su cuerpo, y pues un día era carne, otro día era pollo, otro día era pescado, y eso era lo que compraba y eso era lo que comía. fíjense, desde algo tan sencillo como lo que se apetece para comer, si escuchamos nuestro cuerpo, yo también tengo otra manera en la que y he sentido mucho cómo puedo oír más mi ley natural, es en la oración de contemplación, María, porque al hacer silencio, al aquietarme, soy más, puedo tener más posibilidades de absorber y de escuchar la voz de Dios en mí, escuchar esa ley natural, ¿no? Escuchar eso que a lo mejor ha estado ahí todo el día y hasta que guardo silencio, hago me pongo en quietud, pum, vale, brota algo que pasó en el día y que lo quise dejar pasar, pero que mi cuerpo, mi ley natural no lo deja pasar. Sí, fíjate que es bien importante promover desde los niños 15 minutos al día de silencio. Al principio van a estar papando moscas, pero van a acostumbrarse a utilizar esos 15 minutos para tratar de acallar su mente. Tú los vas enseñando cómo, y el Señor les habla, pero tienes que acostumbrarse. Es que en nuestra vida ves a los jóvenes tan correteados que no tienen tiempo de quedarse solos. Yo recuerdo mucho este hijo mío, el que escogía la comida así. Había veces en que me decía, mamá, me voy a autistear. Le digo, ¿qué es eso? Pues a estar como autista, dice, nada más conmigo mismo necesito Callado contigo. tiempo para mí, no quiero hablar con nadie, quiero estar en silencio, quiero saber qué siento y qué pienso. Ay, le digo, mijito, qué bueno, qué bueno. Promover ratos de quietud, de ahora toca esto, ahora la clase de esto, ahora hay que irnos a tal lugar, ahora todo es actividad, actividad, actividad. Eso nos hace alejarnos de esa ley natural, de esa voz de Dios que está dentro de nosotros y que nos puede llevar. Marie, ¿con qué quieres cerrar? Porque ya se nos pasó el tiempo, fíjate. ¿Con qué Pues quieres a mí sí cerrar? me gustaría cerrar con este deseo de buscar esa comunión primero contigo misma, con esos ratos de silencio, con esos ratos de introspección, y luego la comunión con otros, con tus amigos, no necesariamente con tus parejas, porque pues bueno, yo soy viuda y ya hay muchas viudas separadas o solteros, pero encuentran ese deseo de comunión de corazones en las amistades. Entonces, fomentar los ratos con tus amistades, unos ratos en los que puedas tratar cosas así como tú hablaste con tus amigas, cosas trascendentes y no nada más de babosadas, porque necesitamos a veces hablar de lo que nos está pasando o de lo que estamos pensando acerca de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Qué rico cuando puedes estar con una amiga
junto a una amiga en silencio, ¿a poco no? Así es. Qué rico cuando a mi marido y a mí nos ha pasado. Ayer precisamente nos pasó que los dos estábamos pensando en lo mismo y de repente creo que fue Carlos el que me dijo, oye, fíjate que veo esto así y asado. Le digo, qué chistoso. Yo también estaba pensando en eso. ¿Cómo de veras te va uniendo ese diálogo interno que compartes en un momento dado? Yo te quiero terminar, María, diciendo, animando también a las personas que se hayan sentido tocadas por esto que está sucediendo, que nos está sucediendo a todos. No crean, a mí me sucede todo el tiempo también, o sea que es muy fácil caer en este tipo de peligros y pasarlos por alto. Es importante esta atención. Entonces, que busquen ayuda si sienten que se están atorando en este tipo de conductas, de pensamientos, de intenciones, busquen ayuda. Se Otra puede cosa salir de esto. que me gustaría también aconsejarles es, ahora que es tan fácil poner una película en Sí, en tu computadora o en tu televisión, realmente hacer una protesta, es decir, la pago, cuando aparecen escenas que no vienen al caso, que no tienen nada que ver con el tema de la película, párala, párala. realmente pornográficas. Ah, pues esto no es para mí. Yo les pongo abajo, hay un letrerito que dice, no es para mí, no me gustó, yo lo señalo y dejo de verla. Porque si te Exacto. acostumbras a ver todo ese tipo de escenas, al rato vas a tener necesidades casi sin darte cuenta. Claro, claro. Entonces, evitarlo, de verdad, no es cobardía, es sentido común. Son límites que te tienes que aprender a darte tú mismo, ¿no? Así es. Pues queridos y queridas, les mandamos todo nuestro afecto, nuestras buenas intenciones para que esta conversación, ojalá y de veras nos compartan su forma de haberla escuchado, lo que surgió en ustedes. Les mandamos todo nuestro cariño y que Dios siga con todos nosotros. Gracias, Marie. Diego, gracias, Cristi. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo.